le agrada. Y quise poner como subtítulo: ¿por qué orar? ¿Cómo orar? ¿Y qué pedir? ¿Por qué orar? ¿Cómo orar? ¿Y qué pedir? Una mujer dice por ahí que una mujer habló por teléfono al gerente de un teatro y le dijo que había perdido su prendedor de diamantes más valioso precisamente una noche anterior. El hombre le pidió esperar en línea. Se hizo una búsqueda y el prendedor fue encontrado. Pero cuando regresó al teléfono, la mujer había colgado. Esperó a que volviera a hablar y aún puso un anuncio en el periódico, pero nunca volvió a escuchar de él. A lo largo del año hemos estado estudiando el Catecismo de Heidelberg. Durante los últimos domingos estudiamos los 10 mandamientos que Dios tiene para su pueblo y las implicaciones que estos tienen para nuestra vida. Bueno, hoy nos corresponde reflexionar sobre uno de los temas de mayor importancia en la vida del cristiano, precisamente la oración. El pasaje que leímos y del cual partimos para nuestra reflexión de hoy forma parte de lo que conocemos como el Sermón del Monte. El Sermón del Monte, que empieza a partir del capítulo 5 de Mateo. Y aquí en el capítulo 6 Jesús empieza a hablar sobre 3 prácticas de piedad que deben formar parte de la vida del cristiano. Y Jesús menciona ahí la limosna o la ayuda a los necesitados, la oración y el ayuno. Bueno, en esta ocasión nos enfocaremos a lo que es la oración. Y trataremos de responder a las preguntas: ¿por qué es necesaria la oración? ¿Qué es necesario en la oración? ¿Cómo debe de ser? ¿Qué debe de contener la oración? ¿Y qué es lo que debemos de pedir? Entonces vamos a orar para pedir la dirección de Dios en esta mañana. Señor Todopoderoso, venimos delante de tu presencia como pueblo tuyo, reconociendo, Señor, que no somos dignos de estar delante de ti, Señor. Sin embargo, en los méritos de tu Hijo Jesucristo venimos delante de ti, rogándote, Señor, que tú hables a nuestro corazón en esta mañana y nos muestres, Señor, cuál es tu voluntad para con nosotros. Ayúdanos a entender y a poner en práctica, Señor, lo que tú tienes para nosotros en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bueno, pues doy gracias a Dios por la oportunidad de poder compartirles en esta mañana. Gracias al pastor también por la invitación. No nos toca muy seguido en las mañanas, generalmente nos toca en la tarde y no siempre pues es posible compartirles a todos como lo hacemos ahorita en la mañana. Estamos ya en la semana 45 de esta serie titulada Viviendo agradecidos y en libertad. Cristo nos libertó para que seamos verdaderamente libres. La obra que Dios ha hecho en nosotros a través de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario nos ha libertado de la esclavitud del pecado, de tal manera que ya no estamos sujetos al pecado, sino que ahora somos libres. Ya no estamos muertos en el pecado, como escuchábamos también en algunas predicaciones anteriores, sino que ahora estamos libres para elegir y hacer lo que es agradable delante de Dios. Tenemos la capacidad para hacerlo. Sin embargo, nuestra naturaleza pecaminosa aún sigue en nosotros, y es por eso que vivir una vida de rectitud delante de Dios se hace muy difícil. Para estar en mejores condiciones de vivir agradablemente delante de Dios, es necesario que tengamos una comunión estrecha y constante con nuestro Dios. Y la manera, lo hemos escuchado también en otras ocasiones, la manera de tener comunión con nuestro Dios es la lectura de su palabra, la lectura constante, cotidiana de la palabra de Dios, porque Dios habla en nuestras vidas a través de su palabra, y la oración, porque nosotros hablamos a nuestro Dios a través de la oración y Él habla a nosotros también. ¿Por qué es necesaria la oración? La primera de las preguntas. Bueno, la oración es uno de los temas más recurrentes y continuamente se enseña y se predica sobre esta práctica en la palabra de Dios. La Biblia enseña acerca de la oración en infinidad de pasajes. Solamente en una Biblia de estudio que tengo, conté 155 pasajes
que hablan sobre la oración. Entonces, imagínense usted, seguramente hay más o otros que no están contemplados dentro de esa Biblia de estudio. Pero, ¿por qué es necesaria la oración para los cristianos? Bueno, la primera respuesta o la primera razón por la cual es necesaria la oración es porque es una muestra de gratitud. El Catecismo de Heidelberg dice que la oración es necesaria para los cristianos porque es el punto principal del agradecimiento que Dios pide de nosotros. Punto principal del agradecimiento. Es una muestra de gratitud, dijimos. Tal y como mencionamos hace unos momentos, el tema principal a lo largo del año es cómo vivir agradecidos en respuesta a lo que Dios ha hecho por nosotros. Entonces, para lograr vivir agradecidamente, es necesaria la oración. Es una parte esencial de la vida del cristiano, poder orar y estar en comunión con Dios. A través de la oración debemos expresar nuestra gratitud a Dios por todas las bendiciones que hemos recibido de Él. Y en la Biblia podemos encontrar infinidad de ejemplos de oraciones de gratitud del pueblo de Dios hacia nuestro Padre. Uno de ellos, y muy hermoso, es el Salmo 138. Dice: te alabaré con todo mi corazón. Así debemos expresarnos nosotros delante de Dios cotidianamente. Todos los días, al despertarnos, al abrir nuestros ojos, es alabar a nuestro Dios, estar en comunión con Él y en gratitud. Delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Solamente un ejemplo de cómo debemos expresar nuestra gratitud delante de Dios a través de nuestra oración. No debemos olvidar en nuestra oración agradecer a Dios siempre, porque muchas veces en nuestra oración es solamente pedir, o nos olvidamos de agradecer a Dios y estamos pidiendo y diciendo cuáles son nuestras necesidades y nos olvidamos de darle gracias a Dios. De hecho, la oración en sí misma es una muestra de nuestro agradecimiento a Dios, porque es una forma de reconocer que todo lo que tenemos lo debemos a nuestro Dios, que todo lo que ha llegado a nuestra vida nos lo ha dado nuestro Padre. Sí. La siguiente respuesta de por qué es necesaria la oración, bueno, es porque a Dios le agrada que le pidamos. A Dios le agrada que le pidamos. Dios quiere dar su gracia y su Espíritu Santo solo a aquellos que se lo piden con oraciones ardientes y continuas y dándole gracias. En la Biblia encontramos muchos pasajes que hablan sobre este tema. Por ejemplo, uno de ellos es Mateo 7:7. Dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Pongamos toda nuestra necesidad en las manos de Dios, porque a Dios le gusta que lo hagamos. Muchas veces decimos o tratamos de excusarnos en nuestra falta de oración y decimos: bueno, es que Dios ya conoce mi necesidad, no es necesario que yo le exprese, no es necesario que yo le pida. Al fin y al cabo, la Biblia dice y la Biblia enseña que Dios ya conoce nuestra necesidad. Pero no, bueno, es cierto que Dios conoce nuestra necesidad, pero también es cierto que la Biblia enseña que a Dios le gusta que nosotros nos acerquemos a Él y le pidamos. Y yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y os abrirá. Dice Jesús: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu a los que se lo pidan? El Espíritu Santo a los que se le pidan. Como padres, siempre queremos lo mejor para nuestros hijos y procuramos, en la medida de nuestra posibilidad, el darles todo lo que necesitan y que sea bueno para ellos. Y también como padres sabemos que no es lo mejor darles todo lo que quieren, sino lo que necesitan. Y bueno, necesitamos pedir sabiduría a Dios para saber qué es lo que realmente necesitan y qué es lo que realmente debemos proveer a nuestros hijos. Pero bueno, las cosas básicas, elementales, como la alimentación, el vestido,
todo eso se lo damos a nuestros hijos y buscamos darles lo mejor que se puede. Jesús ilustra muy bien sus palabras y nos deja ver el corazón de nuestro Padre. Pues si aún nosotros que somos malos, aún nosotros que hemos sido corrompidos por el pecado y que nuestro pensamiento es de continuo solamente el mal, podemos dar buenas cosas a nuestros hijos. ¿Cuánto más nuestro Dios, que es todo amor y es todo misericordia, podrá darnos el Espíritu Santo, como dice nuestro Señor Jesucristo? Pero hay una condición dentro de estas palabras, dice: a los que se lo pidan. A los que se lo pidan. Y otro pasaje muy conocido por todos y que lo sabemos de memoria, muy sencillo, está allá en primera a los Tesalonicenses 5:17. ¿Cómo dice? Orar sin cesar. Orar sin cesar. Estas tres breves y sencillas palabras nos recuerdan que nuestra oración debe de ser continua, constante, diaria, permanente. Es decir, que nuestra vida entera debe ser de comunión con Dios, de oración. Que debemos orar en todo tiempo. Que nuestra relación con Dios debe ser de tal manera que día y noche estemos conversando con Él en nuestros corazones. Mientras trabajamos, mientras vamos en nuestro coche manejando. Obviamente no vamos a cerrar los ojos para orar cuando vamos manejando, pero sí estamos en comunión con nuestro Dios. Recordarán ustedes aquel pasaje de Nehemías cuando está delante de la presencia del rey. Y el rey le pregunta: ¿por qué está triste tu semblante? Y dice la palabra de Dios que en ese momento Nehemías oró a Dios. Ahí delante del rey, obviamente no cerró sus ojos. Fue una oración expresa, una oración continua, pero como era un hombre de oración, un hombre que estaba en comunión con Dios permanentemente, él podía orar y acercarse a Dios en ese momento, en ese instante, y puso una solicitud delante de Dios y Dios la contestó. ¿Qué es necesario en la oración? ¿Qué es necesario en la oración? La segunda pregunta que trataremos de contestar. Y vamos a ver 7 cosas. A ver si pueden ir tomando nota o si las pueden ir aprendiendo, porque al final pues las vamos a repasar. 7 cosas que son necesarias en la oración para que ésta agrade a Dios y para que sea oída por Él. Primero, necesitamos pedir de todo corazón. Pedir de todo corazón. Lo primero es que pidamos de todo corazón. Nuestra oración a Dios debe salir de lo más profundo de nosotros mismos. No debe ser la recitación de una frase bonita o prefabricada. Vemos a nuestro alrededor que a algunos les gusta buscar algunas oraciones ya hechas, ya prefabricadas, y simplemente repetirlas. Digo, es bueno que busquemos y tratemos de que nuestra oración sea con palabras decorosas, bonitas, porque también a través de ello agradamos a Dios. Pero no simplemente repetirlas por repetirlas, o pensar que porque las estamos diciendo son como una fórmula mágica o como palabras mágicas para que nuestra oración sea contestada, sino que verdaderamente debemos sentir aquello que estamos agradeciendo o que estamos pidiendo delante de Dios. Debemos de sentirlo verdaderamente. Recordemos que Dios conoce nuestro corazón. En el pasaje que leímos hace un momento decía: no uséis vanas palabrerías como los gentiles. No estemos simplemente repitiendo palabras sin sentido o que no tienen un verdadero sentido en nuestro corazón, sino que la oración sea sincera delante de Dios, que sea de corazón. Jesús le dijo a la mujer samaritana: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Jesús enseña que nuestra adoración a Dios debe ser en espíritu y en verdad. Y la oración definitivamente es una parte de nuestra adoración a Dios. Porque decíamos, a través de la oración estamos reconociendo la grandeza de Dios
y la supremacía de Dios sobre nuestras vidas. Dice el Salmo 145:18, cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. La oración debe ser auténtica, real, verdadera. Una oración de labios hacia afuera no cumple con las características de la oración que agrada a Dios. Debe fluir desde nuestro corazón. Y esa es la primera respuesta o la primera razón por la cómo debe ser la oración, cómo debemos orar. La siguiente es pedir solo a Dios. Pedir solo a Dios. Otra parte importante y necesaria para que nuestra oración sea agradable delante de Dios y que esta vaya dirigida única y exclusivamente a Él. Como cristianos evangélicos hacemos mucho énfasis en no acudir a los ídolos. Tenemos muy claro que el único mediador entre Dios y el hombre es Jesucristo. Por ninguna razón debemos dirigirnos a los santos, a la Virgen o a cualquier otra cosa que no sea nuestro Dios, porque Dios así lo ha estipulado, así lo ha mandado. Tal y como lo decía anteriormente, la oración es una forma de adoración a nuestro Dios. Y no rendimos adoración a nadie más que a Él mismo. En Apocalipsis cuenta Juan su relato de las visiones que tuvo, que Dios le reveló. Y luego dice Juan, yo me postré a sus pies para adorarle ante un ángel. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. En la Biblia queda muy claro que la adoración debe ir dirigida solamente a Dios. Y la oración es una forma de adoración, es una forma de reconocer su grandeza. La tercera respuesta, ¿cómo debe ser la oración? Debemos de pedir de acuerdo a su voluntad. Pedir de acuerdo a su voluntad. Es decir, que pidamos todas las cosas que Él desea que le pidamos. Las cosas que Él desea. La forma de conocer la voluntad de Dios para nuestra vida es precisamente a través de una relación cercana con Él. Para poder saber qué es lo que debemos de pedir, qué es lo que Dios quiere que pidamos, necesitamos tener una relación cercana con Él, la cual se da precisamente, como lo decía, a través de la misma oración y de la lectura y el estudio de su palabra. En la Biblia aprendemos de la voluntad de Dios para nuestra vida y conocemos el corazón de Dios, quizá de manera general, no siempre de forma específica, pero en forma específica Dios mismo, a través de su Espíritu Santo, nos revela su voluntad para nosotros y pone en nuestra boca las palabras y el qué pedir a Dios. Dice el apóstol Pablo allá en Romanos 8:26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Esa debilidad de que no sabemos qué pedir, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El pedir conforme a la voluntad de Dios genera en nosotros confianza de poder acercarnos a Dios. Dice primera de Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, cuando estamos en relación cercana con Dios, dijimos a través de la lectura de la palabra, a través de la misma oración, podemos tener certeza de que lo que estamos pidiendo es conforme a su voluntad y que Él va a responder a sí mismo también conforme a su voluntad. Cuando mis niños me piden un dulce, pues muchas veces les decimos que no. Y la razón es porque, bueno, no dejamos que coman tantos dulces. Porque después comen dulces y ya no comen comida, ya no comen bien. O simplemente piden un dulce cuando no han comido todavía. Y obviamente, pues, la respuesta es no. No puedes comer un dulce sino hasta después de que hayas comido, que lo tengas como un postre.
Si nos piden un alimento saludable, pues obviamente vamos a contestar que sí. Es decir, cuando nos piden de acuerdo a lo que deseemos, lo que nosotros queremos para ellos, que es que tengan una buena alimentación, pues les respondemos favorablemente. Y así responde nuestro Dios. Si pedimos algo que no nos va a favorecer, que no va a ser bueno para nosotros, Él va a decir que no. O nos va a decir, aún no es momento. Primero necesito que tengas esto otro. Y después lo que tú deseas. Después lo que tú quieres. Pero, ¿cómo vamos a saber qué pedir? Aún y que ya hemos dicho de que, bueno, ya estamos en comunión con Dios, leemos su palabra. Y aún así algunos de nosotros podríamos decir, pero es que yo no sé qué pedir. O cómo sé que lo que estoy pidiendo es lo correcto. Y esa es la voluntad de Dios. Bueno, la misma palabra nos enseña ya en Santiago 1:5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, dice, y le será dada. Entonces pidamos a Dios sabiduría. Que Él nos dé sabiduría y que nos enseñe, que nos muestre qué es lo que debemos pedir a Dios. ¿Cómo debemos pedir de acuerdo a su voluntad? Bien, la siguiente respuesta de qué necesita la oración o cómo debe ser la oración es: debemos pedir conscientes de nuestra condición. Al acercarnos a Dios, debemos de reconocer su grandeza y estar conscientes de nuestra pobreza y miseria. Y si ustedes pusieron atención, no, seguramente así lo hacemos, los cantos que estuvimos entonando esta mañana, todos ellos están de alguna manera relacionados con el mensaje. Y nos acercamos a Dios con humildad y sencillez, hablando de su grandeza, hablando de su poder, y al mismo tiempo reconociendo nuestra miseria. Nuestra miseria es nuestro pecado. Porque por más que nos esforcemos, no vamos a poder vivir una vida recta y completamente limpia delante de Dios. Entonces, cuando nos acercamos a Él es necesario reconocer eso. Ante los problemas, las situaciones y dificultades que se presentan en la vida, no podemos hacer mucho. No tenemos el control de ellos. Hay cosas que se escapan totalmente de nuestro control, si no es que todas. Al final todo está en las manos de Dios y Él es el único que tiene poder sobre ellas. No podemos solucionar todos esos problemas con nuestras propias fuerzas, y por eso es necesario acudir a Dios. En el Antiguo Testamento encontramos una historia en la que el pueblo de Israel lucha contra Moab y contra Amón. Se habían juntado un grupo o varios pueblos se habían juntado para luchar contra el rey Josafat. Obviamente llega la noticia delante del rey Josafat y hay preocupación delante de todo el pueblo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a luchar contra tanto pueblo? No tenemos suficiente fuerza. Somos muy pocos, ellos son muchos. Entonces el rey, al saber esto, convoca a todo el pueblo para orar y para ayunar y pedir que Dios les diera la victoria. Y así encontramos muchos otros pasajes en la palabra de Dios. Lo mismo debemos hacer nosotros. Cuando nos encontramos ante una situación difícil, ante un problema, ante una dificultad, y sabemos que no podemos contra ella, oremos. Vamos a ponerlo en las manos de Dios y vamos a pedir que Él nos dé la victoria sobre esa situación, reconociendo que no tenemos nosotros el poder, que no tenemos nosotros fuerza sobre esa situación, sino solamente nuestro Dios. Fíjense cómo oró el pueblo de Israel, cómo oró el rey Josafat ante esta situación. Oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Volvamos nuestros ojos a nuestro Dios, reconociendo nuestra debilidad y reconociendo su poder y su fuerza. Bien, el otro punto que va muy relacionado con este, dudé si ponerlo o no como un punto diferente, pero bueno, vamos a mencionarlo como un punto diferente, es pedir con humildad.
pedir con humildad. A pesar de la confianza que tenemos a Dios y el conocimiento que se nos ha dado de su amor y su misericordia, nunca debemos de perder de vista nuestra condición y la grandeza de Dios. Nuestra oración debe ser siempre con humildad. Dice el Salmo 2:11: servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Al acercarnos a Dios debemos hacerlo con un temor reverente, con respeto por quién es Él, porque Él es el creador, el dueño del universo. Debemos hacerlo y al decir temblor y temor y reverencia, no necesariamente tenemos que hacerlo con completa seriedad, porque el mismo Salmo nos habla de alegría, dice alegraos con temblor. Lo debemos hacer con alegría, pero con plena actitud de respeto a nuestro Dios. Al acercarnos a Dios, bueno, también dice el Salmo 34, versículo 18: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu, También el rey David dice en otro de los salmos: al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Dios, a pesar de su grandeza y de su poder, nos ha prometido escucharnos. Pero para que nuestra oración sea agradable delante de Él, debe de ser dijimos, humildad. Pobre y humilde de espíritu son las palabras que encontramos en la palabra de Dios. Dice Isaías 66:2: mi mano hizo todas estas cosas, y todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Debemos con respeto, con humildad delante de Dios. Otro punto muy importante es la fe. Y creo que este ya es el número 6, ¿verdad? ¿Cuántos llevamos? ¿6? Muy bien, la fe. Para que la oración sea agradable delante de Dios, debe de ser con fe. Un requisito indispensable para acercarse a Dios es la fe. Porque es necesario, dice la palabra, que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. En Romanos 10:14 dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Para poder invocar el nombre de Dios, para poder acercarnos a Él en oración, primero es necesario creer en Él. Entonces la fe es un requisito indispensable. Jesús habló mucho sobre la fe como parte del acto de orar, como parte de la oración. Y les voy a leer así rápidamente varios acontecimientos que encontramos en los evangelios sobre la fe. En Nazaret, por ejemplo, dice, no hizo ahí muchas maravillas a causa de la incredulidad de ellos. No había fe. A los discípulos en la tempestad les dijo: ¿cómo? ¿No tenéis fe? Y tenían miedo. A Jairo: cree solamente y serás salvo. Y su hija sanó. A la mujer con flujo de sangre: tu fe te ha hecho salva. Al centurión le dijo, el centurión dijo: solamente di la palabra y mi siervo sanará. Y Jesús comentó: ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y el siervo fue sanado. A los ciegos: ¿creéis que puedo hacer esto? Conforme a vuestra fe os sea hecho. A los discípulos: si tuvieres fe y no dudareis, no solo haréis esto a la higuera, sino mucho más. A la mujer sirofenicia: oh mujer, grande es tu fe, sea hecho contigo como quieres. A Pedro, que se hundía en el agua, ¿qué le dijo? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? A los discípulos: oh generación infiel, ¿hasta cuándo os tengo que sufrir? A los discípulos, nuevamente, ¿por qué nosotros no lo pudimos echar fuera? Ellos dijeron, bueno, Jesús les contestó: por vuestra poca fe. También a los discípulos: si tuvieres fe como un grano de mostaza y no dudaréis en vuestro corazón,
Diréis a este monte, quítate y échate en el mar, y será hecho, y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Al que cree, todo le es posible. A María, junto a la tumba de su hermano Lázaro, si creyereis, veréis la gloria de Dios. A la multitud en Capernaum, esta es la obra de Dios, que creáis en Él, en el que Él ha enviado, que creáis en el que Él ha enviado. Esta es la obra de Dios. Para que nuestra oración sea agradable y efectiva delante de Dios, debe de ser hecha con mucha fe y sin dudar. Dice Santiago 1:6, pero el que pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte hacia otra. No dudemos, sino que pidamos con fe, sabiendo que Dios tiene poder para contestar. Y por último, el número 7 es pedir en el nombre de Jesucristo. Pedir en el nombre de Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó allá en Juan 14:13. Dice, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. La única forma en la que podemos acercarnos a Dios Padre es a través de Jesús, quien pagó por nuestros pecados en la cruz. Es a través de su sacrificio que el precio de nuestro pecado ha sido pagado y que hemos sido justificados delante de Dios. Esto significa que la justicia de Cristo nos ha sido imputada. Y solo por sus méritos es que podemos venir delante de su presencia. Es por eso que nuestra oración debe de ser en el nombre de Jesús. Porque nuestro propio nombre, la oración, pues no tiene efecto. Tiene que ser a través del nombre de Jesucristo. En aquel día no me preguntaréis nada, dice Jesús. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo hará. Desde el Antiguo Testamento vemos cómo no es posible confiar en nuestros propios méritos para venir delante de la presencia de Dios. Daniel ora a Dios y dice, inclina, oh Dios mío, tu oído, oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual has invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. No podemos confiar en nuestra propia justicia, sino en la justicia de Jesucristo. Y por eso oramos en el nombre de Jesús. Vamos a concluir, porque también ahí en las preguntas del catecismo encontramos una pregunta que dice, ¿qué debemos de pedir? Y bueno, ¿qué es lo que debemos de pedir? Todo lo necesario para el alma. Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. También debemos acordarnos o podemos pedir por todo aquello que es necesario para el cuerpo, es decir, todo lo necesario para el alma y todo lo necesario para el cuerpo, pero siempre poniendo en primer lugar el reino de Dios. Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Dios sabe que tenemos necesidad y Él prefiere que nos enfoquemos primeramente en las cosas espirituales, en las que tienen que ver con el reino de Dios y su justicia, y nos promete que el resto vendrán por añadidura. Señor, es que también necesito alimento, necesito vestido, necesito techo. Dios ya lo sabe. Ocupémonos primero de buscar el reino de Dios. Que nuestra relación con Cristo sea sana, sea constante, sea veraz a través de la oración. Y bueno, más adelante en el pasaje que leíamos también vemos la oración modelo del Padre Nuestro, que ya no habría tiempo para estudiarla y desmenuzarla por completo, pero la podemos ver así rápidamente. En la oración modelo del Padre Nuestro, Jesús nos enseña sobre qué pedir. Ahí podemos dividirla en dos partes. Sobre el reino de Dios y la segunda parte sobre nuestras propias necesidades. Cuando pedimos acerca del reino de Dios,
pedimos dar la gloria a Dios. Cuando decimos santificado sea tu nombre, estamos pidiendo la gloria, que la gloria sea dada a nuestro Dios. Hablamos sobre la venida del reino de Dios. Venga a nosotros tu reino, que se cumpla la voluntad de Dios en nuestras vidas, en nuestros corazones, que el reino de Dios se establezca en nosotros mismos y en este mundo, y que se cumpla la voluntad de Dios. Esas son las cosas que pedimos ahí cuando decimos sea hecha tu voluntad en la tierra, o como en el cielo, así también en la tierra. Y luego pedimos por nuestras necesidades y decimos el pan nuestro de cada día, pedimos por el alimento diario, por el techo, por el vestido. Pedimos también por perdón para nuestro pecado. Decimos perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Pedimos victoria sobre la tentación, no nos dejes caer en tentación. Y pedimos liberación de la maldad, que el mal no nos afecte, que el mal no nos toque, no nos alcance. Líbranos del mal. Así podemos seguir estudiando lo que es el Padre Nuestro, no para estarlo repitiendo, pero utilizarlo como un modelo de qué es lo que debemos de pedir y cómo es que debemos acercarnos a Dios. Concluimos, y espero que tengan ustedes ahí anotadas los 7 puntos de cómo debe ser nuestra oración, porque la vamos a repetir ahora. Dijimos, ya para concluir, que la oración es un elemento indispensable en la vida del cristiano. Es una muestra de gratitud a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros. A Dios le agrada que nos acerquemos a Él y le pidamos. Para que nuestra oración sea agradable delante de Dios y sea oída por Él, debemos pedir de todo corazón. Debemos pedir solo a Dios, pedir de acuerdo a su voluntad, reconocer su grandeza y nuestra pobreza, hacerlo con humildad, con fe y en el nombre de Jesucristo. Nuestra oración debe ser buscando primeramente el reino de Dios, y el resto de las cosas vendrán por añadidura. Que el Señor les bendiga.